Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Extensión Amaná. El grupo está integrado por Wilmer Catota, Jackson Chusín, Iván Chuchilán y mi persona. El tema que daremos a conocer es parámetros físicos de las líneas, cálculos de pérdidas y caídas de tensión. Continuemos con la exposición. Las líneas eléctricas. Decimos que una línea de transmisión eléctrica es básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la línea de transmisión y distribución de energía eléctrica. Está constituida por conductores, estructuras de soporte, aisladores, accesorios de ajuste y cables de guardia, usados en líneas de alta tensión para protegerlas de descargas atmosféricas. Es de suma importancia el estudio de las características eléctricas en las cuales de las líneas están abarcadas los parámetros de impedancia, admitancia, la línea y la representación con elemento en serie. Clasificación de las líneas eléctricas. Líneas de transición son aquellas que se utilizan para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, a niveles de voltaje superiores a los 34.500 voltios. Líneas de distribución son aquellas que van desde las subestaciones hasta los centros de consumo, como son las industrias, domicilios y alumbrado público. Los niveles de tensión utilizados son por debajo de los 34.500 voltios. Siguiente. Componentes de una línea aérea. Las líneas aéreas se dice que están constituidas tanto por elemento conductor, usualmente cables de cobre o aluminio, como por sus elementos de soporte, las torres de alta tensión y los aisladores. Conductores. En la construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica se utiliza casi exclusivamente conductores trenzados, los cuales son cables formados por alambres en capas alternas enrolladas en sentidos opuestos. El cobre, tenemos el tipo de cobre que se utiliza en la fabricación de conductores, es el cobre electrolítico de alta pureza. También tenemos el aluminio. Se dice que el aluminio es el material que más se usa. Es desde impuesto como conductor de líneas aéreas, debido a su menor costo y ligereza con respecto a los de cobre para un mismo valor de resistencia. Continúe, compañero. Continuando con la exposición. B. Aisladores. Sirven de apoyo y soporte a los conductores al mismo tiempo que los mantiene aislados de tierra. El material más utilizado para los aisladores es la porcelana, aunque también se emplea el vidrio templado, materiales sintéticos. Aisladores fijos, unidos al soporte por un herraje fijo y no pueden, por consiguiente, cambiar normalmente la posición después de su montaje. Aisladores en cadenas, constituidos por un número variable de elementos según la tensión de servicio, formado por una cadena móvil alrededor de su punto de unión al soporte. Es el tipo de aislador más empleado en media y en alta tensión. Siguiente. C. Estructura de soportes. Estas deben mantener los conductores a suficientes alturas sobre la tierra y distanciados entre sí. En la parte más alta de la torre se ponen conductores desnudos, llamados de guarda, que sirven para apantallar la línea e interpretar los rayos antes que alcancen los conductores activos situados debajo. Estructura de suspensión. Los conductores están suspendidos mediante cadenas
aisladores que cuelgan de las ménsulas de las torres resistentes, las cargas verticales de todos los conductores, también los cables de guarda y en la acción del viento transversal a la línea, tanto sobre conductores como sobre la misma torre. Torre de suspensión de doble terna. Estructuras de retención. Son para los lugares donde la línea deben soportar esfuerzos laterales producidos del cambio de dirección o finales de la línea. Básicamente se distinguen tres tipos. Terminal. La disposición de los conductores es perpendicular a las de las torres dimensionales para soportar profundamente el tipo de todos los conductores de un solo lado y en general es la estructura más pesada de la línea. Siguiente. Continuando con la exposición, yo voy a dar a conocer los dos tipos que son el angular y el rompetramos. El angular se ubica en los vértices cuando hay cambios de dirección de la línea. La carga más importante que soporta es la del componente del tiro, debido al ángulo de todos los conductores. El rompetramos. Algunas normas de cálculo sugieren el uso de estas estructuras como con la finalidad básica de limitar la caída en cascada de las estructuras de suspensión y para facilitar el tendido cuando los tramos rectilíneos son muy largos. Torres de retención angular. Las estructuras de la línea resisten en general tres tipos de esfuerzos que en condiciones normales. Cargas verticales debido al peso propio, conductores y aisladores. Cargas transversales debido al viento sobre la estructura y conductores. Cargas longitudinales debido al tiro de los conductores. Los materiales empleados para la estructura son madera, el hormigón, el acero, y en zonas de difícil acceso, en algunos casos se emplean lo que es el aluminio. Caída de tensión. El cálculo de la caída de tensión. La expresión se utiliza para el cálculo de la caída de tensión que se produce en una línea. Se obtiene considerando el circuito equivalente de una línea corta, inferior a unos 50 kilómetros, mostrando en la figura siguiente junto a su diagrama vectorial. Debido al pequeño valor del ángulo entre las tensiones en el origen y en el extremo de la línea, se puede asumir sin cometer prácticamente ningún error, que el vector 1 es igual a su proyección horizontal, siendo por tanto el valor de la caída de tensión. La reactancia X de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En el caso de redes de distribución, áreas trenzadas es sensiblemente constante al estar los conductores reunidos en as, siendo el orden de X es igual a 0,1 ohmios sobre kilómetros, valor que se puede utilizar para cálculos sin error apreciable. En el caso de redes de distribución subterráneas, aunque se suelen obtener valores del mismo orden, es posible su cálculo en función de la separación entre conductores, determinado lo que se conoce como separación media geométrica entre ellos. En ausencia de datos se puede estimar el valor de la reactancia inductiva como 0,1 ohmio sobre kilómetro, o bien como incremento adicional de la resistencia. Así podemos suponer que para conductor cuya sensación sea la secreción tiene que ser menor o igual que 100 milímetros al cuadrado. La sección tiene que ser igual a 150 milímetros al cuadrado, 185 y 240. En la práctica, para instalaciones de baja tensión, tanto interiores como de enlaces, es admisible despreciar el efecto piel y el efecto de proximidad, así como trabajar con el inverso de la resistividad que se denomina conductividad, en unidades de metros sobre ohmios
por milímetros al cuadrado. Además, se suele utilizar la letra E para designar la caída de tensión en voltios, tanto en monofásicos como en trifásicos, y la letra U para designar la tensión de línea en trifásicos, de 400 voltios, y en la tensión de fase en monofásico de 230 voltios. Con estas simplificaciones se obtienen las expresiones siguientes para determinar la sección para receptores trifásicos y para receptores monofásicos, donde la conductividad se puede tomar de la siguiente tabla. Para calcular la temperatura máxima prevista en el servicio de un cable se puede utilizar el siguiente razonamiento. Incremento de temperatura respecto a la de la temperatura ambiente, 25 grados centígrados para cables entrados y 40 grados centígrados para cables al aire. Es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, yo voy a explicar lo que es la caída de tensión y un ejercicio que ha presentado para ello. Bueno, todos nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo garantiza que el voltaje que alimenta mi instalación eléctrica sea el mismo en todos los puntos? ¿O qué voltaje está llegando al toma corriente donde conecto mis equipos? ¿O cómo sé cuál es el calibre del conductor a utilizar? Bueno, ¿sabían que estas preguntas que frecuentemente enfrentamos cuando queremos hacer los cálculos para una instalación eléctrica, hay varios fenómenos que se dan a conocer? Bueno, hoy vamos a aprender sobre el cálculo de caída de tensión de conductores. Bueno, nos dice que la caída de tensión representa entre el voltaje de la carga que llega a la fuente de la carga. Esto se debe afectado en la distancia y para ello debemos aplicar el cálculo de caída de tensión. La caída de tensión depende de la corriente que manda la carga, la tensión eléctrica, el factor de potencia, la longitud del cable instalado y de la impedancia efectiva de dicho conductor. Se debe recordar que por la ley de Ohm, DC corriente directa, que son más utilizadas en las baterías de los automóviles, y la corriente alterna AC, que es utilizada en las viviendas, en los circuitos de las casas. Bueno, corriente directa nos dice que es igual a B igual a I por R. Y la corriente alterna nos viene dando que es la B igual a I por Z, que es la capacitancia, dicho, sí, es la capacitancia. Y para ello he juntado aquí el ejercicio. Bueno, nos dice que un circuito alimentador maneja una carga continua de 34 amperios. El sistema es trifásico, 200 voltios formado por 3 conductores. La longitud del circuito es de 200 metros y el factor de potencia es de 0,85. Recordemos que el factor de potencia viene dado con el coseno del ángulo. Bueno, aquí nos dice que la pregunta, ¿cuál es la caída de tensión en este conductor? Bueno, como datos tenemos ya antes mencionado la corriente que es igual a 34 amperios, la longitud que es igual a 200 metros. Y el factor de potencia que habíamos dicho que es coseno del ángulo igual a 0,85. Y la tensión del sistema 220 voltios AC trifásico. Como este es un circuito AC trifásico, debemos utilizar la fórmula que nos dice que es B igual a I por Z. Z que viene siendo la impedancia. Que tenemos que hacer es el cálculo de la impedancia efectiva, Z. Según la norma, se debe calcular la impedancia efectiva mediante la suma de la parte resistiva más la parte reactiva. Como vemos ahí la impedancia EF igual a R coseno del ángulo y la impedancia del seno dicho la reluctancia del seno del ángulo.
Bueno, para los valores de la resistencia C y reactancia inductiva, se realiza el coseno inverso del factor de potencia. Bueno, hay que recordar que el factor de potencia es coseno del ángulo igual a 0,85, que ya lo hemos mencionado anteriormente en los datos. Y eso reemplazamos en nuestra fórmula de impedancia efectiva. Y que nos da el resultado de 0,608 ohmios sobre kilómetro. Y luego reemplazamos en nuestra fórmula los valores de impedancia, corriente y longitud para sistemas trifásicos. Como vemos abajo, nos sale que la impedancia, la corriente, la longitud para sistemas trifásicos nos sale 7,16 voltios. Bueno, para finalizar, la regulación toma el valor hallado y se divide entre la tensión de la fuente y como este valor es en porcentajes, se debe multiplicar por 100. Como vemos abajo, 7,16 voltios, dividimos para 220 voltios como tenemos en la tensión del sistema de voltios AC trifásico. Bueno, y la norma nos dice que nos tiene que dar un valor máximo entre 3 y el 3% y el 5%. En este caso, nuestro valor final es de 3,25%. Eso ha sido todo nuestra presentación, ingeniero. Espero que les guste y muchas gracias.